al doctor Manuel Capero, y a continuación la compañera va a decir unas palabras. Bueno, buenos días, tengan todos ustedes. A continuación mencionaré algunos puntos importantes de la trayectoria del doctor Héctor Manuel Capero García. Doctor en Psicología Social, investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Director del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Tamaulipas. Coordinador de la Estación de Investigación del CRIM en el CEMIR de la UAC. Actualmente coordina la investigación sobre plataformas virtuales en enseñanza de las matemáticas, de la ciencia, lectura y escritura, y sobre educación en valores para apoyo de la enseñanza básica de Tamaulipas. Otras investigaciones relacionadas con bases psicosociales en la implementación de programas de desarrollo humano. Profesor de posgrado de la Facultad de Derecho. Igualmente, profesor de posgrado de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la UAC, y también del Colegio de Tamaulipas. Director de la Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Líneas de investigación, identidad nacional y carácter cívico-político, educación en valores y enseñanza vivencial de la ciencia. Autores de los libros Educación en Valores para la Enseñanza Básica de Tamaulipas, Identidad Nacional, sus fuentes plurales de construcción, Historia, Identidad Nacional y carácter cívico-político en sociedades complejas. El caso de las sociedades española y latinoamericana. Autor de una veintena de artículos relacionados con la identidad nacional y el carácter cívico-político del mexicano y de la sociedad española. Les pido perdón por la tardanza, pero tuve como dicen en inglés, misfit, ¿no? Tengo clase estos días, los martes, de las 8 a las 10 en el Colegio de Tamaulipas, de doctorado, entonces se me parreó totalmente. No les pido perdón, pero aquí estoy. Bueno, la idea de esta plática, más una conferencia, una plática, es exponerles algunos de los aspectos que tienen que ver con la educación nacional y la manera como la Universidad Autónoma de Tamaulipas se está planteando una forma de participar en la solución de estos problemas. Varios aspectos tomamos en cuenta. Ustedes saben, la educación en México desde hace unos 25 años empezó a bajar de nivel, empezó a producir un descenso en la calidad educativa, y esto se ha demostrado particularmente en varias materias. Una de ellas es de lectura y escritura, de matemáticas, de la ciencia y de los valores. ¿Qué implica esto? Que son las tres primeras, lectura y escritura, matemáticas y ciencias, que son más o menos la base sobre las cuales descansa el desarrollo contemporáneo. Es decir, debemos darnos cuenta de que la sociedad contemporánea es una sociedad que descansa extraordinariamente en la producción científica, y para la producción científica se requiere fundamentalmente la capacidad, una amplia capacidad de lectura, porque
los conocimientos que se están produciendo tienen una estructura de tipo exponencial, que cada vez hay más y más y más conocimientos. Y entonces, en esta sociedad científico-tecnológica, todos los problemas tienen que pasar necesariamente por el conocimiento y aplicación de la ciencia para la solución de los problemas. Entonces, la base fundamental es tener una enorme capacidad para leer los avances y el desarrollo en todas las áreas del conocimiento. Y segundo, la comprensión de este proceso científico-tecnológico que caracteriza a nuestra sociedad contemporánea. Desde este punto de vista, el conocimiento de las matemáticas es esencial. ¿Por qué? Porque es el lenguaje sobre el cual descansa el conocimiento científico. Si no existiesen las matemáticas, no habría conocimiento científico. Seguiríamos interpretando, ¿verdad?, de manera muy errada por qué se producían los fenómenos y seguiríamos adjudicándose a las fuerzas de los dioses, a los procesos malignos de las mentes de las gentes, etcétera, etcétera. Y si la superstición, ¿verdad?, habría sustituido a lo que ahora conocemos como la explicación científica de las cosas. Entonces, el conocer las ciencias, el conocer las matemáticas son extremadamente importantes, y para ello se requiere que las personas generen un acervo cada vez mayor de lecturas sobre estos desarrollos. Pero paralelamente al asentamiento de la sociedad científico-tecnológica, vemos que han ocurrido otros fenómenos muy importantes. Todavía en el siglo pasado, 1950, aproximadamente en todo el mundo había como un 48% de sociedades que tendían a ser urbanas y un 52% que permanecían en un proceso rural. Pero es a partir de los años 50 que comenzó un éxodo del campo hacia las ciudades y se transformó al mundo, convirtiéndole fundamentalmente en una entidad urbana. ¿Qué quiere decir urbana? Es decir, que una gran cantidad de poblaciones se asentaron en las ciudades, y esto generó necesariamente muchos procesos que son o eran inéditos. Uno de ellos es la violencia, es decir, y otro de ellos es las relaciones humanas discordes, y otra, o sea, los conflictos que se dan naturalmente en una sociedad que es típicamente urbana. Pero también las relaciones sociales se dispararon en términos de un proceso que los sociólogos han llamado extrema individuación o individualización. Es decir, se generó un concepto de la vida en donde lo más importante era la persona como individuo y ya no la persona en su relación con el grupo o con la sociedad. Entonces esto generó una especie de egoísmo que hizo que la competencia habitualmente se enfocara directamente a alcanzar el éxito, no importara qué tipo de acciones podría desarrollar, bajo la explicación o el razonamiento de que el individuo era lo más importante y su éxito debía de ser el fundamento de una sociedad competitiva. Entonces, esto suena de manera dicha así, es como muy superficial, pero ha tenido un impacto importantísimo en la organización de las sociedades. Si las sociedades no pueden existir si no existe un proceso de solidaridad social, es decir, si cada uno de los miembros de la sociedad no reconoce, ¿verdad?, que al igual que él, los demás tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si no existe una empatía, esto es, capacidad de ponerse en el lugar del otro para poder comprender y entender lo que somos los humanos. Pero además también para ponernos en el lugar del otro, para poder ayudar y entender cómo ayudar a las personas. Eso implica un proceso de cohesión social. Bueno, pues este proceso de cohesión social
este proceso de solidaridad en el cual no puede existir una sociedad de manera sana, ¿verdad? Con el proceso tan rápido de cambio. Imagínense que en 50 años el mundo se volvió urbano. Imagínense que eran, ¿verdad?, miles de inmigrantes, millones de inmigrantes del campo a las ciudades. Y claro, las ciudades tampoco estaban así como muy aptas para recibir tantas gentes. Entonces encontramos que uno de los fenómenos graves fue la aparición de los cinturones de pobreza alrededor de las ciudades, sin que tuvieran los mínimos necesarios para mantener un nivel de vida decoroso. Entonces, este fenómeno generó la aparición, ¿verdad?, de procesos de desintegración social. El primer grupo que fue asediado, casi destruido, fue el grupo familiar. Y todavía en los años 50 del siglo pasado hablábamos que aproximadamente el 70% de las familias eran familias tradicionales. ¿Qué implicaban esto? Que eran familias que eran integradas por el padre, la madre, los hijos, ¿verdad?, y aún, ¿verdad?, los abuelos o los tíos. Es decir, era una familia extensiva. Bueno, ¿qué es lo que pasó con el proceso de migración tan violento? Decir que la sociedad, la familia se empequeñeció y empezó a ser la familia tradicional solamente el 22% de la población, o sea, de las familias. O sea, que en un lapso de 50 años, de ser la familia predominante, la tradicional, pasó a ser una familia minoritaria. Aparecieron nuevos tipos de familia, ¿verdad?, en la cual solamente existía un jefe de familia, habitualmente mujer, pero también con un porcentaje mínimo de hombres, o sea, de familias unifamiliares, ¿verdad?, en donde el responsable, entre comillas, era la madre o el padre. Pero ¿qué implicaba esto? Si la destrucción de ese proceso de la familia tradicional generó una dinámica nueva entre los integrantes de la familia. Y esta dinámica nueva implicó, por una parte, ¿verdad?, en las familias de un solo padre, mamá o madre, ¿verdad?, implicó la necesidad del sostenimiento, y la familia, o digo, más bien los responsables, tenían que trabajar, entonces los hijos se quedaban absolutamente sin un cuidado específico, más el que tuvieran al asistir a las escuelas. Entonces, durante mucho tiempo, los hijos permanecían sin la vigilancia de nadie, sin la educación absolutamente de nadie. Y esto generó, ¿verdad?, una serie de problemas urbanos muy importantes. La aparición de las pandillas, ¿verdad?, la aparición de la violencia urbana, la aparición de las claques en los juegos deportivos, las actitudes destructivas de parte de los grupos de pandillas y lo que hemos llamado la violencia urbana. Es decir, la violencia urbana escaló muchos nichos de acción hasta instalarse en las escuelas. El famoso bullying, ¿no?, que ahora estamos conociendo, pues es una derivación de este proceso, es decir, de un proceso donde hay una destrucción de la estructura moral y física de la familia que afecta el comportamiento de sus miembros, y estos, ¿verdad?, sin ninguna orientación valórica, axiológica, ¿verdad?, reaccionan violentamente frente a cualquier cosa y generan estos procesos de violencia colectiva. Sin hablar de otros procesos de violencia, pero que ya están, ¿verdad?, integrados a otro tipo de violencia distinta. Esto se dijo, entonces, que la sociedad de repente había perdido la brújula y tenía un problema, ¿verdad?, fundamentalmente de valores. Había una crisis de valores. Es decir, las autoridades familiares habían casi desaparecido, la interacción familiar se había desintegrado, los núcleos de control de los miembros de la familia estaban fuera de la familia, en los grupos de pandillas, en los grupos externos, ¿verdad?, y entonces eso no obedecía a ninguna ética más que aquella que le provocara algún tipo de provecho individual a los miembros
de las pandillas. Entonces, esto se fue acentuando y generó un cambio de valores, un extraordinario cambio de valores. Es decir, ya no existía, ¿verdad?, un valor más importante, el valor cívico o el valor familiar, que de alguna manera normara las relaciones sociales. Eran fundamentalmente, ¿verdad?, los aspectos económicos los que determinaban, ¿verdad?, lo que era bueno o lo que era malo en la interacción social. O sea, creamos una sociedad altamente egoísta, donde a la mayor parte, si a él no le pasa algo, le importa muy poco lo que le pase al otro. Es decir, hay un aspecto de irresponsabilidad social extraordinario. Esto es lo que se llama crisis de valores. Y es precisamente el otro aspecto que nosotros tratamos de atender para volver a establecer de alguna manera una nueva forma para que los alumnos, ¿verdad?, desde el preescolar hasta el bachillerato, ¿verdad?, nuevamente se socialicen y se eduquen en los valores. Es decir, ¿cuáles son los valores? Bueno, son muchos, ¿no? Desde el valor de la amistad, ¿verdad?, el valor de la responsabilidad, el valor del desarrollo personal, el valor de la solidaridad, de la hospitalidad, etcétera, etcétera. Entonces, es sobre estos valores los cuales hemos, en la universidad, tratado de hacer un modelo de educación que pueda ser impartido en las escuelas desde preescolar hasta bachillerato. Usted dirá, bueno, pues ¿cómo se hace eso? Bueno, en la idea de reconstruir el encambre social y la estructuración de los valores para que pueda hacerse una sociedad sana, una sociedad en desarrollo, se requiere, ¿verdad?, una didáctica y una pedagogía muy especial. Los valores no pueden ser, muchas gracias, no pueden ser enseñados como las matemáticas, la física o la química. ¿Por qué? Porque los valores implican, ¿verdad?, un proceso de formación. O sea, la gente tiene que ser formada. Los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen que ser formados. Y esto implica que no se basa en una especie de transmitir información y que estos la memoricen. Si uno puede poner cientos de explicaciones de lo que es un valor y hacer que los jóvenes o los niños o los adolescentes se lo aprendan de memoria y lo definan. Sin embargo, cuando está en una situación donde es necesaria el ejercicio de un valor, es decir, las definiciones no funcionan. ¿Por qué? Y bueno, porque el valor tiene una parte que es muy importante, que es la involucración personal. Es decir, hablamos de los valores en relación a nuestra involucración en ellos, en un proceso de internalización. Es decir, si yo soy hospitalario, no voy a hacerlo solamente porque sé la definición de hospitalario, sino porque voy a ejercer un comportamiento de una persona hospitalaria. Es decir, ¿por qué me decir, bueno, pues sí, yo sé que el valor se define de hospitalidad, es decir, como aquella persona que brinda acomodos a las personas, ¿verdad?, para que puedan estar en un lugar adecuado, para que satisfagan ciertas necesidades, dormir, comer, etcétera, tener seguridad. Eso es ser hospitalario. Pero realmente la definición no me ayuda mucho a ser yo hospitalario. Se va a ver cuando soy hospitalario, cuando veo una persona que requiere, ¿verdad?, de alguna manera una ayuda, ¿verdad?, para ser colocada en un lugar adecuado. Es decir, mi amigo que llega de la ciudad, ¿verdad?, o mi amiga que llega de la ciudad, que no tiene a dónde ir, y vente a la casa, ¿verdad?, mientras encontramos un lugar para que puedas estar. Eso es una reacción hospitalaria. Entonces, este aspecto, ¿no?, este aspecto implica una involucración de la persona. Es decir, no es solamente conocer la definición, sino es actuar, ¿verdad?, en relación
a lo que es realmente un valor, actuar. Y esto implica un proceso de compromiso personal. Entonces, la idea de educar en valores es hacer que los alumnos adquieran compromisos personales para cumplir con toda la gama de valores que son necesarias para establecer una relación social sana. Bueno, pues, en vista de esto, como una idea de atacar el problema de la desaparición de la enseñanza de los valores en los grupos sociales, fue instaurar programas de educación en valores bajo un procedimiento, una pedagogía y una didáctica diferente a la de enseñanza. Es decir, no pretendemos enseñar valores, lo que pretendemos es que las personas, los jóvenes, los adolescentes, los niños, se eduquen en valores. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues a través de una metodología que implica o que se denomina la introducción de los escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que construimos escenarios en donde se establece un argumento, se establecen personajes, ¿verdad? Y en el argumento los personajes se enfrentan a una serie de situaciones y dificultades que requieren ser resueltas. Entonces, el escenario no tiene un final. Entonces el estudiante ve el escenario, lo lee, observa los conflictos que están involucrados en el escenario, la caracterización de los personajes, la interacción de los personajes, las estrategias que desarrollan los personajes, y de esa manera se le pide que diga cómo se podía resolver este problema. Les voy a poner un ejemplo. Para los muchachos de preparatoria que ya son más curtiditos, que tienen más experiencia, les construimos un escenario en el cual, en una región de Tamaulipas, el cielo, que es una región que está protegida, han ocurrido una serie de eventos desfavorables. Como es una región que está protegida, no se requiere o no se permite que la acción del hombre destruya a la naturaleza. Este es un valor, es evidente, pero también resulta que los habitantes se quedaron sin trabajo. Y entonces la necesidad de satisfacer sus necesidades humanas a través del trabajo es otro valor. Si ven ustedes, aquí había un conflicto entre la protección del medio ambiente y la protección, el derecho al trabajo que deben tener las gentes. Entonces, un tercer grupo, dándose cuenta de que es hermosísima esa parte, sino que por qué no se convertía esa parte, ¿verdad?, en un lugar turístico. Entonces proponían, de esta manera, pues, hacer una serie de hoteles, con lo cual se aprovechaba el ambiente maravilloso de esa región y se desarrollaba económicamente a la región y se daba trabajo a los pobladores de esa región. Entonces, otro grupo de los dirigentes de gobierno, ¿verdad?, señalaban que como era una región protegida, tienen normas y hacer eso iba contra las normas. Entonces, que no podrían involucrarse en esa estrategia de desarrollo, que tendría que guiarse a otra distinta. Y claro, esto implicó que empezaron a presionar los habitantes del lugar, los que querían hacer los negocios, los directivos políticos, pero además hubo otro grupo que es el de los investigadores. Varias universidades de la República tenían ahí sus lugares para hacer investigación sobre las plantas y la fauna específica de esa área. Y decían que si se cambiaba, ¿verdad?, esa situación, iba a haber un problema de desastre con respecto a las especies animales y vegetales. Y hay la experiencia de que en la mayor parte que se han introducido en este tipo de recintos, los desarrollos turísticos
se ha desgraciado el ambiente, se ha destruido el ambiente y se ha provocado una cosa muy grave que es la basura. Si la basura es el contaminante más grave que puede tener una región de esta naturaleza. Entonces empezaron a haber conflictos entre investigadores, líderes políticos, miembros del gobierno, y todo esto era documentado por la prensa, ¿verdad?, que decía: en la izquierda se encuentra este grupo de gentes que está en contra de esto que está diciendo esta otra persona, y empezaron a haber muchos problemas de interacción muy negativos. Bueno, este es el problema. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los distintos sectores manejaba un valor. El valor de preservar la fuente del conocimiento para los investigadores, preservar el medio ambiente para la reserva natural por parte del gobierno, ¿verdad?, obtener desarrollo económico y lucro, ¿verdad?, por parte de los empresarios al proponer hoteles, y la búsqueda de trabajo para los habitantes del lugar. Entonces había una conflagración, ¿verdad?, de distintos valores contrapuestos. Ninguno de esos valores era menor que el otro, todos eran realmente válidos. Sin embargo, evidentemente su interacción producía un conflicto. Eso es lo que se les dijo a los estudiantes, ¿verdad?, al estructurar este conflicto, que dieran la solución de este conflicto. Y se emplearon varios aspectos. Primero, que escribieran ellos cómo resolverían el conflicto. Segundo, que el grupo se dividiera en 5, 6, 7 grupos, dependiendo del tamaño del grupo, ¿verdad?, y cada uno de ellos en cada grupo expusiera cómo resolvería el problema. Y cada grupo escogería entre ellos cuál era la mejor solución para ese problema. Y así tendríamos salidos de la colectividad de 5 o 6 grupos, 5 o 6 propuestas. Estas 5 o 6 propuestas, ¿verdad?, cada uno de los grupos la presenta a la totalidad, y el grupo en la totalidad selecciona y dice cuál es la mejor solución de todas. Los alumnos, una vez que se plantea esto, tienen que hacer un trabajo señalando, ¿verdad?, si la opción que se escogió es buena o no es tan buena, cuáles serían las consecuencias de esa acción y cuál sería una alternativa para que esa solución fuera la más adecuada, qué es lo que se tenía que hacer. ¿Sí? Esto implica que el alumno está activamente procesando el conflicto, activamente se da cuenta de que el valor, es decir, no es una cosa abstracta, es una cosa que coordina las relaciones sociales y establece acciones puntuales, ¿verdad?, para los grupos que conforman a la sociedad, y que tiene que haber una forma, ¿verdad?, de intercambiar los puntos de vista de los miembros distintos de la sociedad para que lleguen a un consenso y establezcan, ¿verdad?, el procedimiento mediante el cual se pueda resolver el problema. ¿Cuál era el problema fundamental? ¿Verdad? Por una parte, que la gente tenga trabajo. Por otra parte, que se mantenga el medio ambiente. Por otra parte, que se obtengan suficientes conocimientos de la región para mejorarla. Y por otra parte, que se permite el desarrollo económico de la región a través de una serie de iniciativas económicas dentro del mismo. Entonces, problema complejo, pero el alumno tenía que decir, personalmente, después de que se hizo toda esa votación por el mejor o la mejor forma de resolverlo, ¿verdad?, cuál es para él, ¿verdad?, cómo podía mejorarse lo que colectivamente se llegó en conclusión. Como ustedes ven, la persona está involucrándose constantemente. No es un ser pasivo, está participando en la lectura del escenario, saber qué es lo que está pasando. 2, seguramente hay un proceso de identificación con muchos de los personajes o con todos los personajes. 3, desde que está viendo los conflictos, está de alguna manera
viendo la posición que él va o pudiera él asumir en la solución de ese problema, y después, ¿verdad?, en analizar todas las situaciones junto con su grupo y exponer cuál es la mejor forma para dar solución a esto. Y por último, ¿verdad?, rematar con una propuesta personal que diga cómo lo que el grupo decidió puede llevarse de la mejor manera posible a efecto. Esto se llama el proceso de involucración. Bueno, como eso, estos escenarios los ideamos para todos los niveles, desde bachillerato hasta preescolar. Claro, el nivel de dificultad iba variando dependiendo del nivel educativo de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños, pero el procedimiento era semejante. ¿Qué hemos obtenido con esto? Bueno, lo que hemos obtenido es que en una investigación realizada, después de que se aplicó todo este procedimiento, una investigación realizada, la cual ha servido de base para una investigación de doctorado, y la persona que le hizo ya se doctoró. ¿Qué es lo que se encontró? Se investigó, ¿verdad?, a dos grupos de niños de sexto y quinto año. Se investigó para ver cuál era realmente los sociólogos le llaman a esto su representación de los valores. ¿Cómo veían los valores? ¿Y cómo los utilizaban? ¿Qué usaban? Entonces les puso el investigador una serie de problemas y les dijo, escojan cuál es la mejor forma de resolverlo con estas opciones. Era una investigación. Y escogió dos grupos de niños, unos que habían llevado los cursos y otros que no habían llevado los cursos. Y lo que encontró fue realmente que aquellos que habían tenido este proceso del curso sobre educación en valores, ¿verdad?, fácilmente, ¿verdad?, encontraron cuál era la mejor opción para resolver muchas de las preguntas que hablaban sobre un escenario específico. Aquellos que llevaron el curso tradicional de enseñanza de los valores, que aprendan que hay 2000 valores, cada uno tiene una definición, etcétera, etcétera, ¿verdad?, la mayor parte no pudo resolver el problema. Es decir, dieron preguntas muy confusas, etcétera. Es decir, solamente alrededor de un 11% más o menos dieron respuestas acertadas, contra aproximadamente el 90% de los otros alumnos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que de alguna manera este procedimiento fue un éxito, es un éxito. Este tipo de didáctica es un éxito. Este tipo de presentación de educar en valores más que enseñar valores, ¿verdad?, realmente produce efectos y de alguna manera, ¿verdad?, permite que las instituciones educativas, ¿verdad?, realmente puedan, ¿verdad?, frente a la debacle familiar que hay, ¿verdad?, puedan sustituir de alguna manera o complementar a la familia para educar en valores a los alumnos. Entonces, esa es una forma de apoyo que la universidad hace para confrontar el problema de lo que llamamos actualmente la crisis de valores. Y es una real crisis de valores. Sabemos que particularmente en toda la región norteña de México, los valores realmente están en una crisis real, si no es un invento, están en una crisis real. Y esto implica que con este procedimiento podemos hacer que desde la preescolar hasta la preparatoria los alumnos vayan, ¿verdad?, siendo educados en valores. Quiere decir que haya un proceso formativo y de desarrollo de la personalidad humana, ¿verdad?, a través de este tipo de procedimiento que permite realmente que la persona internalice, ¿verdad?, los valores y además que sea, ¿verdad?, un actor de los mismos, un actor de los mismos. Bueno, esto junto con la enseñanza de la ciencia en un procedimiento también especial, ¿verdad?, no es la enseñanza tradicional de la ciencia, sino a través de un proceso que se llama un modelo indagatorio de la ciencia, que implica también involucrar a los estudiantes en la construcción del conocimiento, en hacer realmente investigación
y tratar de explicar los hallazgos en vez de darles una gran cantidad de conocimientos de lo que se ha descubierto, etc. No, los niños hacen experimentos, los niños hacen investigaciones, los niños hacen explicación de lo que encuentran, los niños reportan los datos, los niños aprenden, ¿verdad?, lo que es la ciencia a través de un ejercicio personal. Este es el otro programa que explicamos. El tercero, de la enseñanza de las matemáticas, también implica otro proceso. Ustedes saben que las matemáticas tienen el problema de que no se pueden representar con objetos concretos. En realidad, las matemáticas son una racionalidad pura, el desarrollo, ¿verdad?, de sistemas de abstracción que nos permiten, mediante la lógica, encontrar, ¿verdad?, resultados con respecto a ciertas problemáticas lógicas o matemáticas. Pero también, a través de un procedimiento semejante al de la ciencia, ¿verdad?, se ha encontrado que los niños pueden aprender fácilmente a razonar matemáticamente. Habitualmente para nosotros es un coco encontrar que estamos con muchachos de preparatoria, ¿no?, y a veces amigos de licenciatura, y le decimos, bueno, sácame una raíz cuadrada o una raíz cúbica que requieres aquí para esta distribución estadística, y te vas a usar una raíz cúbica. Y la persona, ¿cómo se hace eso? ¿O cómo se hace una raíz cuadrada? Algunos todavía dicen, es que yo puedo dividir hasta 10 cifras, más de 10 cifras no las puedo dividir. Entonces, hay una serie de cosas que nos hablan de que de alguna manera la educación en matemáticas, la enseñanza de las matemáticas, ha producido, ¿verdad?, un problema grave por falta de procesos específicos que garanticen que el niño, el joven, el adolescente, aprenda el razonamiento matemático. Entonces no se trata de aprenderse a machete las tablas de multiplicar del 1 al 12. Se trata de explicar por qué 12 y 12 son 144. Que es distinto de decir, multiplica 12 por 12 es 144. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, este es uno de los problemas básicos de la enseñanza de las matemáticas. Bueno, mediante este nuevo procedimiento, estamos tratando de que los alumnos, otra vez desde preescolar hasta preparatoria, tengan un método nuevo que realmente les permita aprender a razonar matemáticamente. Cuando se aprende a razonar matemáticamente, no se requieren ni siquiera los números. Podemos jugar con letras, podemos jugar con representaciones, etc. Lo importante es conocer cómo la regla de la lógica nos lleva a una conclusión, y esa conclusión nos resuelve un problema práctico. Entonces, este es otro de los aspectos. Y por último, hay un problema actual de que la gente no lee. Y cuando lee, no entiende lo que lee. Esto se llama analfabetismo funcional. No importa que haya aprendido a leer, ¿verdad?, si lo que lee no lo entiende. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir fundamentalmente que a pesar de toda la enseñanza, el alumno no ha aprendido a construir aspectos de significado que le permitan interpretar lo escrito. Segundo, que ante esa situación el alumno no lee. Por ejemplo, en una investigación del año antepasado, en Tamaulipas, sacamos una muestra representativa de estudiantes de licenciatura para ver cuánto leían. Resultó que en promedio leían 40 páginas al año. 40 páginas al año. Cuando preguntamos libros que conozcan, que hayan leído, ¿verdad?, habitualmente decía un porcentaje como del 15%, un libro. La mayor parte decían que habían leído partes del libro, pero nunca un libro entero. Esto quiere decir que es una desgracia, es decir, que hay una falta enorme de capacidad de lectura. Para darles un ejemplo de lo trágico, se supone que una persona en la licenciatura
de licenciatura, debe tener una velocidad de lectura de aproximadamente 2.500 palabras, ¿verdad?, por minuto. Esa velocidad, 2.500 palabras. ¿Saben qué velocidad tienen los estudiantes? No voy a decir el lugar. ¿Qué velocidad de lectura tienen? 220 palabras por minuto. Esa es su velocidad. Para lo que tiene que manejar un profesionista, son 2.500 palabras que tiene que leer de velocidad. Y esto solamente se adquiere esa velocidad leyendo, ¿verdad? En la medida que se vaya leyendo menos, se va perdiendo velocidad y por lo tanto, pues qué flojera leerse un libro, ¿no? Entonces, ese es un problema gravísimo, el problema de la lectura. Y el segundo, de la escritura. Porque curiosamente, cuando uno le pide a las personas que hagan un trabajo con el que van a pasar o es una parte del examen, etc., hagan un trabajo, ¿qué es lo que hacen? Ya aprendieron, ¿verdad? Escanean las páginas de Google, las juntan y mandan su trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera leyeron lo que están escaneando, ¿vale? Entonces uno los ve y ¿esto qué es? No tiene ningún sentido. Es decir, habitualmente uno conoce las fuentes, etc. Y da pena realmente decir que se vuelen, ¿verdad?, lo que sale en el Google y ya. No es malo hacerlo, ir al Google, pero es importante seleccionar, analizar y comentar. Y uno puede meter el pedacito que toma y comentarlo, ¿no? Pero así, metido así, como si fuera tortilla, listo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces quiere decir que México, los mexicanos, tienen un problema gravísimo de no solamente lectura, sino también de escritura. Y es terrible. Por ejemplo, había puesto a los muchachos en mi curso, digo, a ver, abran el libro, yo les regalo el libro cada año, saco copias de todo, se los entrego. Son poquitos, son 20. Habitualmente mis grupos son pequeños. Pero para que no digan que no tienen el libro, les saco copias al libro, ahí está el libro. Y les dejo cada semana que lean un capítulo, hagan un análisis del capítulo, les doy ciertas reglas para que lo hagan y entonces interpretan y me digan qué es lo que han aprendido de ese capítulo. Y luego les hago un examen. Lo que me he encontrado de las primeras veces, creían que me iban a hacer tonto, ¿verdad? Cuando se hago el examen sacan 2 de calificación, 3 de calificación. Digo, hombre, son 36 páginas del primer capítulo. Y muchas decían, ay, maestro, que son muchas, no es lo único que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. O sea, en 36 páginas se pueden leer a una velocidad promedio, vamos ya a no poner los 2.500, sino de 900 palabras por minuto. 36 son 36 por 6, son 12.500 caracteres, pues más o menos como en unos 25 minutos. No lo pueden hacer. Sin embargo, los veo que se echan como 2 horas hablando por teléfono. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay un problema realmente de lectura. Dice algunos investigadores que las nuevas generaciones están perdiendo la capacidad de abstraer de los signos, ¿verdad?, ortográficos. Dice que se están generando otro tipo de cerebros donde a través de sonidos están sacando conclusiones, ¿verdad? Pero que eso, como no es una estructura lógica y racional, no lleva al desarrollo intelectual de las personas. Bueno, entonces, pues también a través de este programa de investigaciones generamos este proyecto para que la gente aprenda a leer y a escribir. No es al nivel de un juego, sino tomándolo muy en serio para que sea capaz de, cuando llegue a la universidad, cuando menos tenga, ¿verdad?, una velocidad de lectura comprensiva de 2.000 palabras por minuto.
Si ustedes quieren acceder al doctorado, por ejemplo en Estados Unidos, o en España, o en Rusia, o en Inglaterra, o en Francia, o en Italia, ¿verdad?, les exigen ¿verdad?, mucha lectura. Dicen, bueno, aquí están, para la próxima clase, aquí están 9 libros, ¿verdad? Nos vemos, quiero que los lean, los vamos a discutir la próxima clase. Como los grupos son de doctorado pequeños, son 7, 8 gentes, entonces hay la oportunidad de que el profesor sepa, ¿verdad?, qué tanto ha leído o no ha leído la persona. Entonces, para poder realmente generar, así, mantener su estancia en el doctorado, cuando menos requieren una velocidad de 2000 palabras por minuto. Si no, fracasan enormemente. Entonces, nosotros tenemos mucha experiencia de cómo, de alguna manera, las personas resuelven el problema de irse a estudiar al extranjero y no pueden. ¿Sí? No hacen la tesis, se regresan absolutamente sin nada y se crean un problema, ¿verdad?, de autoestima muy grave. Entonces, sí consideramos realmente que se requiere nuevamente reentrenar a la población mexicana para que aprenda nuevamente a leer y escribir adecuadamente para su nivel. Entonces, este programa que estamos desarrollando es para que desde preescolar hasta bachillerato, ¿verdad?, tomen un curso que los lleva a mejorar sus destrezas, ¿verdad?, en leer y escribir. Bueno, pero como el problema es masivo, es decir, son aproximadamente como 75 millones de sujetos que están en ese problema, que son los escolapios, las personas que están en el sistema educativo nacional. Entonces, pues es difícil que todos vengan a la universidad. Imagínense los 75 millones yendo a las universidades, es muy difícil que esto ocurra. Pero sí la universidad puede ir a las personas. ¿A través de qué? A través de utilizar la tecnología. Entonces lo que estamos haciendo es un programa de estos 4 aspectos: enseñanza de lectura y escritura, enseñanza de las matemáticas, enseñanza de la ciencia, educación en valores. Estamos haciendo un programa que vaya a través de este proceso de tecnología de enseñanza virtual. Primero vaya a los profesores de enseñanza básica. ¿Quiénes son los señores de enseñanza básica? Los que están desde preescolar hasta el bachillerato. Estos programas son programas virtuales, programas tipo universidad abierta, y están dedicados en una primera instancia a los profesores de enseñanza básica, porque son ellos los que tienen que enseñar a sus alumnos. Y esperamos que tengan éxito estos programas para que puedan ser instaurados ya de manera permanente y que estén al alcance de cualquier persona que pueda con una computadora accesar directamente el programa. Estamos dando un incentivo. Si los profesores de enseñanza básica, ¿verdad?, los 4 módulos, o sea, diplomados, los 4 diplomados, los desarrollan eficientemente, ¿verdad?, y los pasan, con la escritura de una tesis, una investigación en una tesis, pueden obtener la maestría en innovación educativa. Bueno, eso es lo que estamos haciendo y es seguramente ahorita uno de los programas más importantes que estamos desarrollando. Nos ha costado mucho trabajo porque realmente las gentes expertas, primero en la parte sustantiva, los programas, y segundo la parte adjetiva, la construcción de los modelos de transmisión vía internet, ¿no?, virtual, pues son pocos, no son muchos. Entonces, pues hemos logrado, tratando de optimizar unos y otros, producir este programa. Esperamos que para el próximo año, ¿verdad?, ya se lance directamente al público, ¿verdad?, y empezar con un programa piloto de no mayor de 50 estudiantes por cada uno de los diplomados, 200 gentes, para probarlo. Y una vez que funcione y que hagamos todos los cambios, ya lo pondríamos al alcance de todo el mundo, ¿verdad?, para que pueda
gozar, ¿verdad?, utilizar y aprovecharse de esta oportunidad de aprender a enseñar en educación en valores, enseñanza de las matemáticas, ¿ya?, enseñanza de la ciencia, escritura y escritura, escritura y lectura. Bueno, esto es lo que estamos haciendo, es uno de los programas. En otra reunión les hablaré sobre otros dos programas muy importantes también, pero que no tienen que ver con este aspecto, que me parece muy importante por su objetivo y sus intenciones. Si hay preguntas, con gusto. No lo voy a calificar. ¿Alguna pregunta? A ver, la que estaba durmiéndose allá con... ¿No hay preguntas? ¿Nada? ¿Quiere decir que hablé muy mal? ¿Expliqué pésimo? ¿No fui muy descriptivo? ¿No fui muy interpretativo? Pero no le dé miedo decir cosas. Opinar hay que hacerlo siempre. Pueden opinar mal, pero a medida que va opinando y opinando, se va mejorando la opinión y se va mejorando el entendimiento. No importa meter la pata. Hay que meterla muchas veces, pero hay que hacerlo. Hay que opinar para que podamos mejorar nuestra comunicación. Si ustedes opinan lo que entendieron y me lo dicen, yo la próxima vez voy a tenerlo en cuenta para mejorar mi comunicación y a la viceversa. Bueno, pues, ¿no preguntas? ¿Nada? ¿Nada? ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho y perdonen la tardanza. A continuación la compañera va a hacer entrega de un reconocimiento aquí al doctor. Bueno, agradecemos aquí al doctor Héctor Manuel Capello y García por su excelente participación en esta conferencia titulada Identidad Nacional y Comparaciones Regionales en México. A continuación me permitiré dar lectura y entrega el reconocimiento. A quien corresponda el suscrito secretario académico de la Universidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas hace constar que el ciudadano doctor Héctor Manuel Capello y García participó como ponente en la conferencia Identidad Nacional y Comparaciones Regionales en México, dirigida a los alumnos del segundo periodo de la licenciatura en Ciencias de la Educación con opción en Tecnología Educativa, celebrado el día 18 de marzo del 2014. A solicitud del interesado para los fines y usos legales que al mismo convenga, se extiende la presente en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, a los 18 días del mes de marzo del año 2014. Atentamente, el maestro Luis Humberto Garza Vázquez. Les prometo que para la próxima les hablo sobre identidad nacional, pero créanme que la parte de valores es como el núcleo duro de la identidad nacional. Muchas gracias.